Anteriormente te expliqué cómo funcionaba el condicional if. Si entonces en psint. En este te voy a mostrar otro tipo de condicional, muy a menudo conocido como switch en muchos lenguajes de programación. Un ejemplo es Java. Sin embargo, este condicional switch en Python se llama match y en psint se llama según. Es simplemente aprenderse el nombre que tiene en cada lenguaje de programación, pero la estructura viene a ser lo mismo. Puedes añadir el comando completo con este botón de aquí. La parte según es con la que se declara la estructura estilo switch en psint. A esta le vamos a pasar una variable de cualquier tipo para que le dé un valor, cierto valor que se vaya a evaluar. Esto quiere decir que toda la evaluación de lo que vaya ocurriendo dentro de este condicional se va a hacer según ese valor. En esta plantilla de psint nos pone variable numérica, pero en programación en general, en otros lenguajes de programación, podemos perfectamente evaluar en un conditional switch diferentes tipos de datos, no solo variables con datos numéricos. Por ejemplo, en Python podríamos pasar un valor de tipo string con unas comillas. También debo comentar que aunque ponga esto en psint, de variable numérica, sí que se le puede pasar un tipo como por ejemplo podría ser cadena. Y funciona perfectamente. La parte hacer realmente no tiene mucha utilidad. Se utiliza para expresar que en torno al valor dado en el según se hará lo siguiente. Es básicamente para la legibilidad de las personas. Después tenemos diferentes partes que ponen opción. Opción 1, 2 y 3. Opciones podríamos tener tantas como necesitemos. Cuantas más pongamos, más complejidad le añadimos. Estas opciones normalmente en programación se denominan como cases. C-A-S-E. Pues estas opciones son posibles bloques de código que se ejecutarán solo si coinciden con el valor de la variable pasada, en el según. Entonces, si el valor de la variable es, por ejemplo, 10, y hay una opción que pone el valor 10, esta se va a evaluar como verdadero. El resto se evaluarán como falso. Solo se evalúa la opción verdadera que coincide con el dato pasado en esta parte de aquí. Y después tenemos la parte de otro modo. Esta parte es como el else del condicional if. O si nos ponemos en psint, sería como la parte si no del condicional si entonces. Si todas las opciones se evalúan como falso, se ejecutará como última alternativa este bloque, el de otro modo. Y finalmente tenemos la parte fin según, que se utiliza para finalizar la estructura. Veamos un ejemplo práctico para que entiendas mejor su funcionamiento. Ahí tenemos el código completo. Por un lado empezamos definiendo una variable, día-semana. La definimos como valor entero. Por aquí le solicitamos al usuario que ingrese un número del 1 al 7 para representar un día de la semana, para lo que quieras. Y por aquí un leer para aceptar ese dato escrito por el usuario. En torno a ese valor que tenga la variable día-semana, que se pasa por aquí, como puedes ver, se va a evaluar si coincide con alguno de estos casos, que vendrían a ser esos cases en inglés que te he comentado. Normalmente, en muchos lenguajes de programación, la estructura, tal y como he explicado, se llama switch, y esto que pone caso en psint se llama como case. Se escribe así, case, con la C minúscula normalmente. Pues si yo le he introducido un valor 1 en la consola, coincidirá con este caso. Esto evaluará como verdadero, entonces se ejecutará el bloque de código que tiene asociado, que puede ser un simple escribir o puede ser mucho más código. El resto de casos se va a descartar. Todo esto ya no se evalúa. Y el de otro modo también se descarta. Finalizaría el según y aquí, si tenemos más código, seguiría ejecutándose con normalidad. Hasta terminar con el algoritmo. Que pongo un valor 2 en día-semana. Entonces este lo evalúa y dice esto no coincide. Falso. Descarta este bloque y pasa al siguiente. Lo evalúa y dice verdadero. Ejecuta esto y el resto se descarta. Así sucesivamente hasta el final. Que yo le pongo día-semana 10. Pues entonces esto falso. Falso.
falso, 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 hasta llegar aquí. Esto también evalúa como falso. Y llegamos al de otro modo, que es el bloque alternativo. Si todo lo demás falla, se ejecuta siempre esto. Que me diría número inválido, ingrese un valor del 1 al 7. Porque claro, yo en este algoritmo en concreto, lo que quiero es que se seleccione un día de la semana y solo tenemos 7. Pero por supuesto el usuario podría poner un 10. Entonces todo lo que no tenga sentido se pasa para el de otro modo. Vamos a probarlo, pero yo creo que ya queda claro su funcionamiento. Por supuesto, si os quedan dudas, dejadme comentarios. Le ponemos un 1. Pues me dice el lunes, que es el escribir que tiene en el caso 1, que ha coincidido con este valor. Que le pongo 6. Sábado. Y si ahora me equivoco, quiero poner 1 y pongo 10. Pues número inválido. Y por aquí me indica lo que debería hacer. Para terminar vamos a ver el diagrama de flujo. Ahora verás qué ordenado que es. Parece súper complejo, pero es súper sencillo. Por aquí tenemos el leer con el que introducimos el número del día de la semana. Y en torno a ese valor se evalúa esta estructura que tenemos aquí. ¿Que el valor de día-semana es 1? Pues viene por aquí. Por este camino. Dice esto coincide, entonces vengo por este camino, ejecuto el código y seguimos con el algoritmo. Hasta finalizarlo. Y ya está, la otra parte, todo esto, se descarta, como puedes ver. Y ahí tenemos esos posibles caminos. Esto vendría a ser como una carretera o una autopista que tiene diferentes carriles. Pues aunque tengamos 7 u 8 carriles, vamos a pasar evidentemente por uno solo. No podemos pasar por los 8 carriles a la vez. Pues esto viene a ser lo mismo. Lo que representemos con un conditional switch lo podemos representar con un conditional if. Al final su funcionamiento, su finalidad, viene a ser la misma. Simplemente cambia la sintaxis para facilitar más unos casos u otros. Habrá veces en las que un conditional if nos venga mejor para la claridad en el código. Y otras, si tenemos cosas muy repetitivas, con expresiones muy simples como esta, 1, 2, 3, 4, nos va a venir bien hacer un condicional según o switch. Voy repitiendo los nombres para que se os queden, para cuando estudiéis cualquier lenguaje de programación que sepáis de qué se está hablando, cuando escuchéis la palabra switch. Voy a poner este mismo algoritmo con un conditional if. Como puedes ver, son más líneas y la lectura del código se complica bastante. En este caso, repito, habrá veces donde nos vendrá muy bien un condicional de este tipo. De hecho, se suele utilizar más este condicional en programación que el otro. Y con más me refiero a la frecuencia. Y no digo que uno sea mejor que otro. Tenemos diferentes herramientas para diferentes casos. Si nos fijamos en el diagrama de flujo de esto, vemos que la complejidad es bastante grande en este caso. Y también podemos ver que el orden no es tan práctico como el del condicional anterior. Tenemos la entrada en la consola y en torno a ella se evaluará el valor. ¿Qué día de la semana es igual a 1? Entonces entramos en el camino de verdadero y se ejecuta el código. Después de esto, ¿a dónde vamos? Al código que venga después del condicional. ¿Qué es falso? Pues nos vamos por aquí y se evalúa lo siguiente. Si es verdadero, ya sabemos lo que hace. Si es falso, vuelve a evaluar lo siguiente. Y así, vamos pegando saltos. Y finalmente, si falla todo lo demás, nos quedaríamos con este último valor falso, que nos diría que ingresemos un número válido, ya que no ha coincidido con ninguno de los 7. Te recomiendo que vayas revisando los diagramas y vayas viendo cuál es más fácil de leer, a medida que vayas probando ejemplos. Normalmente lo que digas, esto se lee mejor, y es más fácil de escribir, o más rápido, más corto, va a ser la opción acertada. En la mayoría de lenguajes de programación tenemos un bloque alternativo en el conditional if, que se suele llamar if-else o elif en Python. Este bloque adicional nos facilita un poco más la estructura, para que no quede tanto como un laberinto, como estoy haciendo aquí en PSeInt. Dejamos el capítulo aquí, estos detalles los irás descubriendo a medida que tengas que estudiar cualquier lenguaje de programación concreto. Espero que os haya gustado y si es así, agradecería un montón que apoyaseis este vídeo con vuestros comentarios
y que lo compartieseis con gente que le pueda interesar. Así podré dedicar muchas más horas a hacer estos cursos. ¡Hasta la próxima!